Bien apreciado estudiante, bienvenido nuevamente a una clase virtual que vamos a tener y esta vez con el tema que es la sinonimia. Bien, para poder entender este tema es muy recurrente, ¿no? Y siempre suelen preguntar en los exámenes. Entonces, el día de hoy vamos a ver la forma como reconocer un sinónimo, ciertos conceptos sobre el sinónimo, ciertas clases del sinónimo, ¿ya? Entonces vamos a ir reconociendo. Ahora, la sinonimia pues tiene relación con los sinónimos. Es decir, cada sinónimo tiene que guardar una relación con cada uno de estos sinónimos. Y etimológicamente pues proviene de la palabra sinónimos, que significa sin, con, y onoma, nombre. Es decir, el nombre es el concepto de cada una de las palabras. Con es la relación que va a guardar qué cosa, cada una de las palabras. Entonces diremos conforme al nombre o con el nombre, es decir, con relación al concepto, al nombre, a las cosas que se van a ir dando. Entonces de esa forma tenemos lo que es la etimología de estas palabras, de esta palabra sinónimo. ¿Sí? Entonces ahora veamos acá, ¿no? He puesto una oración que de pronto inspirado en algunos, ¿no? A estudiantes que tengo y que son temerosos de este arácnido. Dice, sentía una terrible aversión por las arañas, ¿no? De pronto por ahí las niñas, hay algunos niños que tienen cierto temor a este insecto. Entonces, has visto que ha resaltado la palabra propiamente dicho, aversión. Entonces, vayamos a definir, a ver sus conceptos. ¿Qué es aversión? Aversión nos dice que es el rechazo o repugnancia frente a alguien o a algo. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a ver que es un rechazo de hacia alguien, hacia algo. Entonces, ahora, repugnancia. Entonces, vayamos a ver qué es repugnancia. ¿Qué es repugnancia? Su primera acepción, ¿qué nos dice que es? Su primera acepción nos dice que es aversión a algo. Y el segunda acepción, asco. Entonces, ahí tenemos. Ahora, ¿cuál es el tema de esto, no? Tenemos que saber los significados, ¿no? Semánticamente. Rechazo. ¿Qué es rechazo? Es una muestra de desprecio por algo o por alguien, ¿no? Entonces vamos a tener qué cosa, rechazo hacia alguien. Entonces así vamos a ir construyendo qué cosa, nuestra tel- nuestros significados dentro de lo que es la semántica. Ahora vamos a empezar a hacer qué cosa, vamos a hacer, ahora vamos a ver qué cosa. Ahora, ¿qué es la aversión? La aversión es el rechazo o la repugnancia a algo. Ahora, acá vamos a ver, mira, aversión, el primer término. Pero vamos a ver que en repugnancia, vamos a ver qué cosa. El segundo término que es aversión. Entonces ahí vamos a ir teniendo este aspecto, ¿sí? Vamos a ir viendo eso. Entonces ahí tenemos. Ahora, acá en aversión hay un rechazo, ¿ya? Y acá tenemos el segundo que es desprecio. Ahora, ¿cuál es nuestra acepción acá? ¿Cuál es el sema que comparten todas? ¿Qué cosa? Que al tener una aversión, ¿qué va a sentir? Rechazo. ¿Qué va a tener cuando tiene? También dice repugnancia. ¿Y la repugnancia qué viene a ser? Aversión. Ah, y el rechazo que es el desprecio. Entonces, vamos a ver qué hay. Vamos a ir viendo que vamos a tener nuestra oración, entonces vamos a ir viendo que, ¿no? Entonces ahora, profesor, ¿cuál es el sinónimo entonces que yo tengo que usar? Ah, entonces dice, sentí una terrible aversión por las arañas. Acá tenemos qué cosa, el primero que es repugnancia o rechazo, ¿no? ¿Que viene a ser qué cosa? El rechazo viene a ser la, el aspecto fundamental para poder ir viendo nosotros esto, ¿no? Entonces tenemos acá dos posibles respuestas
a lo que vamos a ir viendo nuestras definiciones. Ahora, acá hay temas fundamentales que tienen en común estas palabras. Ahora, estos temas en común va a ser que una palabra sea sinónimo de las demás. Es por eso que aversión va a compartir un sema en común, repugnancia también y rechazo. Entonces, eso va a hacer que una de estas tres palabras sea, ¿qué cosa? Sinónimo de esta. Es por eso que tenemos, ¿no? Ahora, a partir de estos ejemplos, podremos definir, y es por eso que acá tenemos sinónimos de aversión. ¿Cuál es? Repugnancia y rechazo. Pero tú ya has visto cómo lo hemos podido definir. Entonces, de esa forma, estamos haciendo que la clasificación, la conceptualización de lo que son, ¿qué cosa? Los sinónimos. Entonces ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser, ¿qué cosa? La definición de un sinónimo. Ahora, ¿qué es un sinónimo? Ahora, vamos a ver acá dos conceptos, dos acepciones, dice. ¿Qué es la definición de sinónimo? Es un término de distinta configuración fonética. ¿Por qué se dice configuración fonética? Porque van a pronunciarse distinto, va a hablarse distinto, pero el significado, ¿qué va a ser? Igual o parecido, ¿te das cuenta? Entonces ahí tú tienes que marcar esto. La configuración es distinta. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que van a tener diferente configuración fonética, diferentes escritura, pero el significado va a ser igual. Ahora, alguien me dirá, pero profesor, en el ejemplo anterior, exacto, acá no tienen significados iguales, pero sí parecidos, y aún así son, ¿qué cosa? Sinónimos. Es por eso que acá se dice término de distinta configuración, y acá lo tenemos. Aversión, repugnancia, ¿qué más nos dice? Y rechazo. Y acá vamos a ir viendo los sinónimos. Ahora, esa es la primera. La segunda categoría que nosotros tenemos que tener. ¿Ve? Ahora, esto, esto tienes que entender que los sinónimos no siempre van a tener igual significado. Puede ser parecido o pueden tener en algún momento cierta, ¿qué cosa? Cierta cierta significación, pero de acuerdo al contexto. Es decir, cuando tú tienes un contexto, en ese contexto hay algunas palabras que sí son válidas y en el otro contexto no son válidas. Entonces a eso me refiero, que se va a dar este aspecto, ¿no? Ahora, tú tienes que ver esto, ¿no? Ahora, el segundo es esto. Los sinónimos son de la misma categoría gramatical. Esta de pronto es la base fundamental para poder buscar y encontrar un sinónimo. Porque algunos dicen, profesor, eh, ¿por qué yo no puedo ubicar bien los sinónimos? ¿No? Pero es de acuerdo al contexto. Porque si tú te vas a percatar acá anteriormente, vas a ver qué cosa, que cada una de estas palabras, ¿qué está haciendo? De acuerdo, estas tres que tenemos no todas van a encajar, ¿qué cosa? En el mismo contexto, algunas sí, algunas no. Entonces acá tú tienes que ir viendo. Ahora, dentro de los significados de los temas, tú tienes que ir buscando la que se parezca y coincida más en su acepción, es decir, en su significado. Ahora, por ejemplo, acá, entonces acá tenemos que ir viendo. Si el sinónimo que vamos a buscar es un sustantivo, tendrás que buscar otro sinónimo que sea sustantivo. Si el sinónimo a buscar es un adverbio,
el sinónimo debe ser adverbio, el par. Entonces, si es un adjetivo, buscarás otro sinónimo que sea un adjetivo. Si es un verbo, tendrás que buscar otro sinónimo que sea un verbo. Ahí es donde está la clave de nuestros sinónimos, porque no va a haber. Entonces, de esa forma vamos a tener que cosa, un mayor acercamiento entre una y otra palabra que sean sinónimas, ya sea que tengan igual o parecido, ¿qué cosa? Significado. Entonces acá ya sabes, puede tener igual o parecido significado o dentro de un contexto van a tener. Ahora, o si no te funciona de esto, búscalo por la misma categoría gramatical. Tienes que buscarlo por la misma categoría gramatical, ¿no? Entonces ahí vamos a tener qué cosa. Recién lo que vendría a ser esta resolución con mucho éxito, lo que vendría a ser ahora. Ahora, mira, si tú aplicamos lo de anterior, rechazo es un adjetivo, rechazado, y lo contextualizamos, sentía una terrible rechazado por las arañas, entonces ahí estás viendo que no es la misma categoría gramatical. Ah, ¿te das cuenta? Entonces simplemente tú tienes que aplicar esto de las mismas clases de categorías gramaticales. Ahora sí vamos a poder avanzar. Ahora, estos sinónimos van a tener una clasificación. Después de ver los conceptos propiamente dicho de cada uno de estos sinónimos, vamos a ver su clasificación. Ahora, ¿cuáles son absolutos o totales? Ahora, ¿cuáles son los sinónimos absolutos o totales? Mucho se habla de esto, ¿no? Pero en sí no se puede, no se maneja bien. Cuando se habla de un sinónimo absoluto o total, estos sinónimos absolutos van a ser, ¿qué cosa? Reemplazables en cualquier contexto, sin alterar, ¿qué cosa? El sentido de qué, sin alterar el sentido del mismo. Es decir, la misma palabra o el mismo significado va a encajar para los demás. Y es decir, acá va a ser totalmente aceptado en el mismo contexto. ¿Qué cosa? Las palabras que se van a usar. Es por eso que se dice absolutos o totales. Y en ninguna manera dentro de lo que es la semántica se va a alterar el significado, ¿no? Ahora, el sentido de la frase, de la oración, no va a cambiar. Mira, te pongo un ejemplo. El sinónimo absoluto total de marido es esposo. Entonces, por ejemplo, te pongo, ¿no? Si tú dices, oye, preséntame a tu marido, oye, preséntame a tu esposo. Las dos horas, palabras, los dos sinónimos encajan perfectamente en la frase, ¿no? Oye, preséntame a tu esposo o a tu marido. Por ejemplo, en cualquier tipo de oración que tú uses estas palabras, si son absolutos va a encajar. Conocí a tu esposo. Conocí a tu marido. Él es tu esposo, él es tu marido. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que las dos, en cualquier oración que tú uses, vas a encontrar que se está dando esto de lo que es las palabras. Es decir, encajan, pueden, se van a ser absolutos porque en cualquier contexto. No. Ahora, acá también tenemos otro. Son sinónimos absolutos o totales, insania o besania. Ahora, ¿qué es la insania o la besania? Son características propias de qué? Son características de qué? ¿No? De... ¿Y qué es la insania? Insania es la locura, ¿no? A ese hombre le caracteriza su insania. A ese hombre le caracteriza qué cosa? Su besania. Mira, esa mujer es insania, esa mujer es besania. Entonces, la misma acepción, la misma palabra
encaja en cualquiera de las oraciones, de las frases. Entonces te das cuenta que por eso se llama sinónimos absolutos o totales. Ahora vamos a tener acá sinónimos relativos o parciales. Ahora, estos sinónimos de pronto son más numerosos. Te digo por qué, porque en nuestro castellano va a venir que más. Entonces, acá vamos a encontrar que estos sinónimos relativos o parciales tienen más de 300.000 voces, palabras, y es por eso que va a ser un poco más complejo de pronto, pero va a ser mucho, con a partir de ahora va a ser mucho más fácil que tú lo puedas reconocer. Ahora, ahora, si nosotros al momento de buscar sinónimo, vamos a encontrar qué cosa, que es más fácil encontrar sinónimos relativos o parciales. Son pocos los que sean absolutos o totales. Entonces ya sabes, los relativos o parciales van a ser aquellos que van a encontrarse en este aspecto. Y acá tú vas a ir viendo. Ahora, ¿cómo son estos sinónimos? ¿Cómo son estos sinónimos? Te voy a decir, estos sinónimos relativos o parciales van a ser reemplazables dependiendo del contexto en el que se usen. Es decir, aquí no todas las palabras van a encajar, van a concordar con el contexto, con la frase, con la oración. Acá solamente ¿qué van a hacer? En algunos contextos que van a ser van a poder reemplazarse los sinónimos. Los, en cambio, estos sinónimos relativos se reemplazan solo en algunas situaciones. Por ejemplo, tenemos quinquenio. ¿Qué es un quinquenio? Significa 5 años. También significa lustro. Lustro también es 5 años, ¿no? Entonces, ahora, te pongo un ejemplo. Ahora, yo por ejemplo podría decir, ¿no? El periodo presidencial en el Perú dura un quinquenio, ¿cierto? Entonces, esa es una oración. Ahora la reemplazo. El periodo presidencial en el Perú dura un lustro. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí, tal vez me dirás, profesor, se reemplazó normal. No he tenido ningún problema, efectivamente. Ahora, eso es porque hemos usado solamente una acepción. Pero si nosotros usamos la otra acepción de quinquenio, el quinquenio también viene a ser una bonificación económica que se le va a dar a la persona que ha trabajado durante 5 años en forma ininterrumpida. Es decir, tu profesor que digamos que viene trabajando 5 años eh, en el colegio Manuel Coveñas, ¿no? En el Coveñas viene trabajando 5 años ininterrumpidamente. Quiere decir que al cumplido los 5 años va a recibir qué cosa, una bonificación, ¿no? Entonces eso también quiere ser con quinquenio. Ahora, si tú reemplazas quinquenio por lustro, entonces vas a encontrar qué cosa, que lustro con quinquenio no son tan reemplazables, dependiendo qué cosa, tanto de la acepción y del contexto. Entonces te estás dando cuenta por qué se dice sinónimos relativos y por qué se dice absolutos. Los absolutos en cualquier contexto se pueden reemplazar. Esos son poquísimos. Estos relativos o parciales, estos en cambio sí hay un montón. Pero entonces te estoy poniendo cómo poder reemplazarlo, cómo poder realizarlo de esta forma. Entonces, al quinquenio ya sabes, al 5 años cumplidos te dan qué cosa, una bonificación. Entonces, ahora, en un contexto se pudo reemplazar, ¿no? Cuando te dije, el periodo presidencial en el Perú dura un quinquenio, dura un lustro. Pero si yo cambio y digo, en el colegio Coveñas me dieron
mi quinquenio, ah, es que me dieron una bonificación. Pero si yo digo, en el colegio Coveñas me dieron un lustro, en, ya como que no se puede reemplazar que la palabra, ya no se puede reemplazar quinquenio por lustro en ese contexto. Entonces, te das cuenta que en el contexto del periodo presidencial que dura 5 años, ahí sí se reemplaza quinquenio por lustro. Pero si se trata de una bonificación económica entre quinquenio y lustro, no pueden ser reemplazables. Por eso se dice relativos o parcial. Entonces, ahora, quebrar y romper tenemos acá. A ver, yo puedo decir, el vaso se quebró o el vaso se rompió. Ahora, ahí tranquilamente, ¿qué cosa? Se puede reemplazar en ese contexto. La botella se quebró, la botella se rompió. El vaso se quebró, el vaso se rompió. Ahí tranquilamente. Pero si yo digo, ese es en un contexto. En el otro contexto, si yo vengo y te digo, mira, sabes que vamos a, por ejemplo, te digo, la empresa quebró. Ah, no voy a decir la empresa se rompió, o sí. Entonces en ese contexto que la palabra quebrar y romper no pueden ser reemplazables. Por eso te digo, los relativos y los parciales son solamente reemplazables en un contexto. Romper y quebrar en algunos contextos se puede reemplazar, como en otros no. Entonces ahora te das la diferencia entre relativos o parciales, ¿no? Ahora, acá sí ya quiero que, una vez hecha la aclaración de lo que son los conceptos, para recordar, los absolutos se pueden reemplazar en todos los contextos oracionales de frases. Los parciales, en cambio, solo en algunos contextos. Ahora sí, acompáñame aquí que vamos a ver algunos ejercicios para ti. Dice, te he puesto y tú los vas a completar en casa con tu cuaderno. Dice, completa el sinónimo de cada palabra con las letras sugeridas. Pequeño, ¿qué será? ¿Ah? De pequeño. Sinónimo de pequeño, ¿cuál será? Ahí te he puesto algunas palabras para que pueda eh, darse a conocer, ¿no? Entonces, vayamos a buscar, ¿no? El sinónimo de, de pequeño. Muy bien, yo sé que tú estás pensando, ¿no? El sinónimo de pequeño, ¿cuál será? Chico, diminuto. Es más, acá no te estoy poniendo, ¿qué cosa? Un contexto. Entonces, por lo tanto, ¿qué vendría a ser? Perfecto, acá vendría a ser bajo, ¿no? O eh, bajo. Entonces ahí tenemos lo que es el sinónimo. De aceptar, ¿cuál será su sinónimo? Aceptar. Sinónimo de aceptar, ¿cuál será? ¿Sabes o no? Con esas letras, a ver, de aceptar, busquemos. ¿Ah? De aceptar su sinónimo, ¿cuál será? Ah, ahí tenemos. Admitir, recibir, ¿cuál será? Reconocer, obligar. Ah, entonces ahí tenemos. ¿No? Ahí tenemos. Entonces, acá, por supuesto, tú tienes que completar con esto. De aroma, ya está cantado. Fragancia. De enfriar,